El pasillo entre bastidores olía ligeramente a cables, sudor y limpiador cítrico, una mezcla extrañamente reconfortante para Riley Mitchell. Se ajustó la correa del estuche de su equipo y se hizo a un lado cuando un tramoyista pasó corriendo junto a ella, murmurando por unos auriculares. Era un caos hermoso y sincronizado. Y ella estaba justo donde pertenecía, su primer día de gira. No era su primera gira, ni siquiera la primera con un artista de renombre. Pero esta se sentía diferente, porque esta vez la artista era Cassidy Stone, el tipo de fenómeno pop que llenaba estadios en minutos y cuyo rostro aparecía en vallas publicitarias y frascos de perfume. Riley la había visto en todas las portadas de revista durante años, siempre sonriendo, siempre impecable, siempre del brazo de su novio, igualmente famoso. Pero nada de eso le importaba a Riley. No estaba allí para los titulares. Estaba allí por un sonido limpio y una ejecución impecable. Mitchell, gritó una voz desde el otro extremo del pasillo. Riley se giró. Un director de producción con chaqueta vaquera le hizo señas para que se acercara. Llegas tarde a la calibración de sonido. De hecho, llego 5 minutos antes, dijo Riley con calma, mostrando el horario en su teléfono. La mujer parpadeó. Encajarás perfectamente. Riley sonrió con suficiencia, asintió y se dirigió al escenario. Sus botas resonaban contra la madera hueca de la plataforma al pasar junto a los amplificadores y equipos de iluminación, con la mirada escudriñando cada conexión, cada pie de micrófono. Le gustaba la precisión, la previsibilidad y la estabilidad. La ingeniería de sonido se las daba, pero Cassidy Stone, nada en ella denotaba estabilidad. Riley no estaba segura de qué esperaba. Quizás alguien intocable, rodeada de glamour y relaciones públicas. Y, sin embargo, cuando vio a Cassidy en persona, se quedó paralizada. La estrella del pop estaba sentada al borde del escenario, sola, con vaqueros rotos y una sudadera con capucha, auriculares puestos y cantando una melodía que solo ella podía oír. Sin seguridad, sin séquito, sin pretensiones. Su rostro estaba desnudo, sin maquillaje, y su expresión era pensativa. Cansada, tal vez, Riley parpadeó y miró hacia otro lado rápidamente, dirigiéndose a la cabina de control. «Eres el nuevo técnico de sonido», dijo una voz detrás de ella, Cassidy. Riley se giró lentamente. «Así es. Riley Mitchell». Cassidy ladeó ligeramente la cabeza. «Trabajaste con Omara King, ¿verdad? ¿En sus sesiones acústicas del año pasado?» «Sí», dijo ella. «Estabas demasiado tranquilo para tu propio bien», continuó Cassidy. Riley sonrió levemente. «Eso suena típico de ella». Cassidy le sostuvo la mirada un segundo más de la cuenta y luego asintió. «Bueno, no me arruines el espectáculo». Y así, se alejó, subiéndose la sudadera. Riley exhaló silenciosamente y volvió a su consola. La mujer podría haber sido un ícono mundial, pero seguía siendo solo una artista más con un micrófono y una lista de canciones. Aún así, algo de su energía permaneció en el aire mucho después de su partida. A media tarde, el escenario bullía de movimiento. Llegaron los músicos, se probaron las luces y Riley trabajó con pulso firme, calibrando los niveles de ganancia y las curvas de ecualización. La voz de Cassidy se escuchó a través de sus auriculares durante los calentamientos vocales, rica, con textura, un poco desgastada por los ensayos consecutivos. Ajustó la mezcla, aislando las líneas vocales y limpiando el ruido de fondo. «El micrófono 2 tiene un silbido», gritó. Cassidy se giró hacia ella, ligeramente sorprendida. «La mayoría de la gente no lo entiende a menos que esté sentada en la mesa. No soy como la mayoría de la gente», dijo Riley tranquilamente, sin levantar la vista. Cassidy levantó una ceja pero no dijo nada. Más tarde, durante el primer ensayo completo, Cassidy se perdió una estrofa. Su voz flaqueó, se le rompió el ritmo y la banda se tambaleó. La mano de Riley, instintivamente,
Buscó el silenciador para cortar la retroalimentación. La voz del director de escena le zumbaba en el oído. Pausa. Toma 5. Cassidy dejó escapar un suspiro, frustrada, y bajó del escenario, dirigiéndose directamente a la cabina técnica. Riley ni se inmutó. Lo extrañé, dijo Cassidy con los brazos cruzados. Lo hiciste. Hubo una pausa. ¿No vas a edulcorarlo? No. Cassidy la miró parpadeando. Ah. Se quedaron en silencio un momento, rodeadas de monitores parpadeantes y rollos de cables negros. La mayoría de la gente dice que sueno genial, incluso cuando me equivoco, murmuró Cassidy. No me pagan para adularte, respondió Bailey. Cassidy rió, genuina e inesperadamente. Y Bailey lo sintió, como una vibración en el suelo. Creo que podrías gustarme, dijo Cassidy en voz baja antes de darse la vuelta y alejarse. Bailey no se movió. Su mano se cernía sobre la consola mientras el silencio se extendía. El resto del día transcurrió sin incidentes, pero algo había cambiado. Riley lo percibía en la mirada de Cassidy desde el otro lado del escenario. No coqueta, todavía no, sino presente, atenta. Riley había trabajado con docenas de artistas antes. Algunos eran arrogantes, otros humildes, algunos brillantes. Pero Cassidy se sentía como un acertijo envuelto en melodía, y Bailey, en contra de su buen juicio, se encontró queriendo descifrarlo. Vestíbulo del hotel estaba tranquilo por la noche, en contraste con el caos inundado de neón del estadio apenas unas horas antes. Riley estaba sentada en un sillón de la esquina con su portátil abierto, revisando fragmentos de audio del ensayo del día. Sus ojos escaneaban las formas de onda mientras sus dedos golpeaban el panel táctil en patrones rítmicos. No solo buscaba fallos, escuchaba la emoción. Algo que la mayoría de la gente no notaba. Pero Cassidy Stone tenía matices inesperados en su voz. Cada respiración, cada pausa, tenía una especie de peso que Riley no percibía en otros artistas pop. Cassidy no cantaba solo para entretener. Estaba ocultando cosas. Tal vez incluso decía la verdad de maneras que solo alguien que escuchara con atención podría oír. Trabajando fuera de horario, murmuró una voz detrás de ella. Riley levantó la vista, sobresaltada. Cassidy estaba allí, con el pelo recogido en un moño bajo y un suéter enorme sobre su cuerpo. Sin maquillaje otra vez, solo ella. Riley cerró la laptop lentamente. Solo estoy comprobando la claridad de la pista 3. Hubo un zumbido grave durante la segunda estrofa. Cassidy se acercó. Siempre trabajas sola. Me gusta el silencio. Cassidy esbozó una leve sonrisa. Lo odio. Eso pilló a Bailey desprevenida. Crecí en una casa ruidosa, continuó Cassidy, dejándose caer en el sillón frente a ella. Cuando había silencio, significaba que había pasado algo malo. Supongo que me acostumbré a llenar el espacio con ruido. Bailey dudó, luego asintió. Crecí en un lugar tranquilo, pero el silencio era seguro. Cassidy la miró con una mezcla de curiosidad y cautela, como si Bailey fuera un rompecabezas que no quería resolver demasiado rápido, como si pudiera romper algo si se movía demasiado rápido. ¿Qué te llevó a interesarte por el sonido?, preguntó Cassidy. Riley hizo una pausa. Me gustó que nunca mienta. La gente lo hace, pero la forma en que alguien exhala cuando está nervioso, la forma en que se le quebra la voz cuando algo le importa. Eso es real. El sonido no finge. La mirada de Cassidy no se apartó. ¿Así que escuchas más profundamente que la mayoría? Supongo que sí. Cassidy se recostó lentamente, con la mirada perdida en la ventana oscura que había tras ellos.
Eres la primera persona, estoy aquí para hacer un trabajo. Pero tú me notas, susurró Cassidy, con su voz apenas audible. Vale la miró, con cuidado de no moverse demasiado rápido. Me di cuenta de lo que la mayoría de la gente intenta silenciar. Por un instante, se quedaron mirándose. Dos mujeres de mundos diferentes. Una acostumbrada a ser observada, la otra entrenada para escuchar. Entonces sonó el teléfono de Cassidy. Bajó la mirada y frunció el ceño. ¿Tu novio se registra?, preguntó Bailey, sin poder contenerse. Cassidy no respondió de inmediato. Tocó la pantalla y la volvió a bloquear sin responder. No es real, dijo en voz baja. La relación. Nunca lo fue. Nos emparejaron unos publicistas cuando yo tenía 19 años. Se volvió conveniente, familiar, comercial. Riley lo asimiló sin pestañear. ¿Por qué seguir fingiendo? Cassidy soltó una risa seca. Porque a la chica a la que no le gustan los chicos no vende discos. La honestidad en su voz se asentó como polvo en un rayo de sol, tranquila, visible, delicada. Nunca se lo dije a nadie de este grupo, añadió Cassidy. Ni siquiera a mi banda. ¿Y me estás diciendo por qué?, preguntó Bailey suavemente. No lo sé, dijo Cassidy con la voz casi quebrada. Quizá porque estoy cansada. Quizá porque no me tratas como a un producto. Bailey dejó que el silencio persistiera, ni frío ni vacío, lleno de todo lo que Cassidy acababa de ofrecer. Quiso extender la mano, quiso decir algo, lo que fuera, pero no lo hizo. En cambio, simplemente asintió. Cassidy se levantó, subiéndose las mangas del suéter por las muñecas. Gracias por escuchar. Siempre lo hago, respondió Bailey. Cassidy se alejó sin decir una palabra más. Riley permaneció inmóvil un buen rato, con la computadora portátil olvidada. El sonido de la confesión de Cassidy resonó con más fuerza que cualquier cosa que ella pudiera haber grabado. La mañana siguiente, el ambiente en el estadio era diferente. La tensión zumbaba bajo los cables y las luces del escenario. Cassidy estaba más callada, más concentrada, pero sus ojos buscaron a Bailey más de una vez durante la prueba de sonido. No hablaron hasta un descanso entre sets, cuando Cassidy pasó detrás de la cabina y se quedó allí un segundo. ¿Estás bien?, preguntó Bailey, apenas audible por encima del zumbido del equipo. Cassidy asintió. Lo soy, cuando estás cerca. Antes de que Bailey pudiera responder, se fue otra vez. Esa noche, se programó un ensayo privado. Solo Cassidy, su guitarrista acústico y Bailey para la mezcla. La sala estaba a oscuras, salvo por unas pocas luces dispersas y el tenue resplandor de la consola. Cassidy se acercó al micrófono y miró a Bailey. ¿Puedo probar algo diferente? Siempre, dijo Bailey. Cassidy tocó una canción que Bailey no había escuchado antes. No estaba en el repertorio. Era más lenta, triste, cruda. La letra hablaba de dualidad, máscaras, el dolor de ser adorada e incomprendida al mismo tiempo. A mitad de la canción, la voz de Cassidy se quebró, no por error, sino porque lo decía en serio. Riley se quedó paralizada frente a la consola, con el pecho apretado. Cuando terminó la canción, Cassidy se apartó del micrófono y caminó hacia ella. Quedaron cara a cara en la penumbra. ¿Alguna vez has deseado que la gente conociera tu verdadero yo?, preguntó Cassidy. Todo el tiempo, susurró Bailey. Entonces quizá no deberíamos tener más miedo. Cassidy se inclinó lentamente, dándole tiempo a Bailey para que se apartara. No lo hizo. Sus labios se encontraron en un roce tranquilo y pleno, no apresurado ni explosivo, sino de esos que profundizan todo lo anterior. Un roce que se sintió como la verdad que por fin resonaba bajo la superficie. Cuando se separaron,
La frente de Cassidy se apoyó en la de Riley solo un instante. No sé qué vendrá después, susurró Cassidy. No tenemos por qué hacerlo, dijo Riley. Ya estamos aquí, pero en el fondo, ambos sabían que el silencio que compartían esa noche podría ser el último seguro por un tiempo. La mañana siguiente, el agudo zumbido del café, las radios del equipo y el sordo ruido del equipo del escenario al moverse la trajo consigo. Pero para Riley, el mundo se sentía extrañamente quieto. Estaba sentada frente a su consola en la arena vacía, con los auriculares colgando del cuello, fingiendo concentrarse en los niveles de entrada. Lo que resonaba más fuerte en su mente era el recuerdo del tacto de Cassidy. Suave, cálido y absolutamente real. No un sueño, no un momento malinterpretado. Real y aterrador, Cassidy no le había escrito ni llamado, y Riley tampoco. No por orgullo, sino por miedo a lo que ese toque pudiera significar para alguien como Cassidy Stone. Alguien que vivía en el centro de atención. Alguien que no podía permitirse un solo paso en falso, y mucho menos la verdad. Para cuando Cassidy finalmente llegó, Riley ya había revisado la señal del micrófono 3 veces. Parecía ella misma, natural e intocable con una camiseta vintage, vaqueros de cintura alta y gafas de sol, a pesar de la iluminación interior. Pero en cuanto subió al escenario, se detuvo, recorriendo con la mirada la cabina técnica hasta encontrar la de Riley. No hubo sonrisa ni saludo, solo una mirada larga e indescifrable. Entonces Cassidy le dio la espalda y empezó a calentar con la banda. A Riley se le encogió el estómago, unas horas después, durante el ensayo de la banda, un percance con los monitores internos lo paralizó todo. Cassidy se estremeció y se los quitó a mitad de la canción. Demasiado retraso, espetó. Me está descolocando. Riley ajustó un dial. Pruébalo ahora. Cassidy volvió a cantar la estrofa, con la voz un poco más aguda de lo necesario, y se detuvo. Sigue así, está calibrado correctamente. El retraso proviene de la posición del micrófono. Cassidy bajó del escenario, con la frustración reflejada en cada movimiento. Entonces arregla la posición. Riley entrecerró los ojos. Ayer estabas bien. Cassidy se cruzó de brazos. Quizás no lo sea hoy. Se miraron fijamente, una guerra de palabras no dichas creándose en el silencio. A su alrededor, la banda intercambiaba miradas incómodas, fingiendo afinar instrumentos que acababan de terminar. Riley se levantó y subió al escenario. Ajustó el pie del micrófono con calma mesurada, inclinándolo con precisión antes de hacerse a un lado. Inténtalo de nuevo, dijo. Cassidy no se movió, con la mandíbula tensa y las manos apretadas. Entonces, a regañadientes, cantó, y fue perfecto. Cuando terminó la canción, Cassidy bajó el micrófono y murmuró, "Happy now". Riley no respondió. Cassidy se acercó, bajando la voz lo suficiente para que solo Riley pudiera oírla. No quise hacerlo raro, no es raro, dijo Riley rotundamente. Se siente raro. Entonces tal vez decidas lo que quieres y dejes de dejarlo en mis manos. Cassidy parpadeó, sorprendida por la mordacidad en la voz de Riley, pero antes de que pudiera responder, el director de escena pidió un descanso. Cassidy se dio la vuelta y se marchó. Riley no la siguió. Esa noche, Riley se quedó para recalibrar la mesa de sonido. Se dijo a sí misma que era necesario, pero en realidad, simplemente no quería volver a su habitación de hotel. No quería quedarse en la cama preguntándose qué había roto o construido ese toque. Estaba a mitad de la comprobación de los efectos vocales cuando oyó una suave melodía que se extendía por el estadio vacío. Una sola guitarra, cruda, sin filtro. Cassidy. Riley siguió el sonido hasta el borde oscuro del escenario, donde Cassidy estaba sentada con las piernas cruzadas, rasgueando suavemente bajo la luz fantasmal,
Pensé que te habías ido, dijo Cassidy sin darse la vuelta. Estabas cantando, respondió Valley. No quería interrumpir, Cassidy dejó la guitarra con cuidado a su lado. Te debo una disculpa, Valley no dijo nada. Me asusté, continuó Cassidy. Ese roce se sintió demasiado real. Demasiado parecido a algo que nunca me había permitido desear. No tenías que dejarme fuera por eso. Lo sé. Tenía miedo. Miró por encima del hombro. Me das miedo, Riley parpadeó. ¿Por qué? Porque cuando estoy cerca de ti, no me siento como Cassidy Stone. Me siento como yo, y ni siquiera sé quién es la mitad del tiempo. Riley se acercó, en voz baja. Entonces quizás sea hora de que lo descubras. Cassidy se giró para mirarla de frente, olvidando la guitarra entre ellas. Eres la primera persona que no me ve como un producto, susurró. Pero eso también significa que puedes hacerme daño de verdad. Riley se agachó a su lado. No estoy aquí para hacerte daño, entonces, ¿por qué estás aquí? Preguntó Cassidy con voz temblorosa. Riley extendió la mano y rozó ligeramente los dedos de Cassidy. Porque quiero serlo. Cassidy se inclinó de nuevo, esta vez con seguridad, y la tocó con más fuerza que la noche anterior. El contacto fue más lento, más profundo, entrelazado con todo lo que no se habían dicho. Cuando se separaron, Riley sintió que su respiración se entrecortaba. Cassidy apoyó la frente contra la suya. Dime que esto no lo arruina todo. No, dijo Riley con voz firme. Pero ocultarlo sí podría. Cassidy cerró los ojos y asintió. No sé si estoy lista para que el mundo lo sepa, no tienes por qué estarlo, susurró Riley. Pero no me vuelvas a alejar solo por miedo, no lo haré, dijo Cassidy en voz baja. Lo prometo. Se quedaron así un rato, dos mujeres acurrucadas en la sombra de un escenario, iluminadas solo por luces tenues y verdades silenciosas. El silencio entre ellas ya no era cargado ni incómodo. Era pleno, seguro, compartido. Ahora, el cambio en el comportamiento de Cassidy no fue drástico. Nada de frialdad repentina, nada de muros evidentes, solo sutilezas, un retraso en sus respuestas, una mirada que no se demoró, un retiro silencioso que Riley solo notó porque se había acostumbrado a la presencia de Cassidy. Habían pasado 4 días desde su segundo contacto, 4 días desde que Cassidy le susurró una promesa: no volveré a alejarte. Eso ahora sonaba hueco. Riley intentó no sacar conclusiones precipitadas. Quizás Cassidy simplemente estaba abrumado. El programa de la gira era agotador, entrevistas, ensayos, reuniones nocturnas. Pero en el fondo, Riley sabía que era más que eso. Cassidy se estaba retirando de nuevo. ¿Quieres ajustar las capas vocales en el puente?, preguntó Riley durante una sesión de mezcla. Cassidy, sentada frente a ella con la gorra baja, no levantó la vista. Está bien. Riley frunció el ceño. Está un poco fino. Pensé que querrías, dije, está bien. La tensión atravesó la habitación como una falla. Riley se recostó lentamente, con un tono sereno. De acuerdo. La mirada de Cassidy la miró por un instante, con la culpa apenas visible, pero no dijo nada. Al terminar la sesión, Cassidy desapareció antes de que Riley pudiera atraparla. Más tarde esa noche, Riley se quedó sola en el ascensor del hotel, repasando mentalmente cada instante reciente. El roce, la suavidad, como Cassidy se había relajado en sus brazos como hacía años que no lo hacía. Y ahora, silencio. Su teléfono vibró. Un mensaje de Noah, el novio de Cassidy, manipulado por las relaciones públicas. Sesión de fotos mañana, rooftop, al mediodía.
estará en Glam a las 10:00. El mensaje no se lo había enviado a Bailey, sino a otra persona del equipo. Se lo habían reenviado por error. Riley se quedó mirando la pantalla un buen rato, con el pecho hundido. El mundo seguía viendo a Cassidy enamorada de un hombre al que apenas tocaba. Y Cassidy, ya fuera por miedo o instinto de supervivencia, seguía siguiéndole la corriente. Riley cerró el mensaje. Sin respuesta, sin confrontación. Todavía no. Pero algo en su interior se quebró. Día siguiente, Cassidy la evitó por completo. Ni contacto visual, ni comentarios por el micrófono, ni siquiera un asentimiento. Y Bailey, que se enorgullecía de su desapego y profesionalismo, se vio desmoronada. Lenta y silenciosamente, después del espectáculo, se quedó para empacar el equipo mucho después de que el equipo se hubiera ido. Se dijo a sí misma que era solo otra noche, otra carga, pero sus manos se movían más despacio de lo habitual, el taconeo la sobresaltó. Cassidy apareció en la puerta del muelle de carga, envuelta en un largo abrigo negro y con el pelo recogido en la nuca. «Te estaba buscando», dijo con voz vacilante. Riley no se dio la vuelta. «No pensé que notarías que me había ido. Y sé». Cassidy se cruzó de brazos. «Quizás no lo sea hoy». Se miraron fijamente, una guerra de palabras no dichas creándose en el silencio. A su alrededor, la banda intercambiaba miradas incómodas, fingiendo afinar instrumentos que acababan de terminar. Riley se levantó y subió al escenario. Ajustó el pie del micrófono con calma mesurada, inclinándolo con precisión antes de hacerse a un lado. «Inténtalo de nuevo», dijo. Cassidy no se movió, con la mandíbula tensa y las manos apretadas. Entonces, a regañadientes, cantó, y fue perfecto. Cuando terminó la canción, Cassidy bajó el micrófono y murmuró, «Happy Now». Riley no respondió. Cassidy se acercó, bajando la voz lo suficiente para que solo Riley pudiera oírla. «No quise hacerlo raro, no es raro», dijo Riley rotundamente. «Se siente raro. Entonces tal vez decidas lo que quieres y dejes de dejarlo en mis manos». Cassidy parpadeó, sorprendida por la mordacidad en la voz de Riley, pero antes de que pudiera responder, el director de escena pidió un descanso. Cassidy se dio la vuelta y se marchó. Riley no la siguió. Esa noche, Riley se quedó para recalibrar la mesa de sonido. Se dijo a sí misma que era necesario, pero en realidad, simplemente no quería volver a su habitación de hotel. No quería quedarse en la cama preguntándose qué había roto o construido ese toque. Estaba a mitad de la comprobación de los efectos vocales cuando oyó una suave melodía que se extendía por el estadio vacío. Una sola guitarra, cruda, sin filtro. Cassidy. Riley siguió el sonido hasta el borde oscuro del escenario, donde Cassidy estaba sentada con las piernas cruzadas, rasgueando suavemente bajo la luz fantasmal. «Pensé que te habías ido», dijo Cassidy sin darse la vuelta. «Estabas cantando», respondió Riley. No quería interrumpir. Cassidy dejó la guitarra con cuidado a su lado. «Te debo una disculpa». Riley no dijo nada. «Me asusté», continuó Cassidy. Ese roce se sintió demasiado real. Demasiado parecido a algo que nunca me había permitido desear. No tenías que dejarme fuera por eso. Lo sé. Tenía miedo. Miró por encima del hombro. «Me das miedo», Riley. Riley parpadeó. «¿Por qué?» «Porque cuando estoy cerca de ti, no me siento como Cassidy Stone. Me siento como yo, y ni siquiera sé quién es la mitad del tiempo». Riley se acercó, en voz baja. «Entonces quizás sea hora de que lo descubras». Cassidy se giró para mirarla de frente, olvidando la guitarra entre ellas. «Eres la primera persona que no me ve como un producto», susurró.
Pero eso también significa que puedes hacerme daño de verdad. Riley se agachó a su lado. No estoy aquí para hacerte daño, entonces, ¿por qué estás aquí? Preguntó Cassidy con voz temblorosa. Riley extendió la mano y rozó ligeramente los dedos de Cassidy. Porque quiero serlo. Cassidy se inclinó de nuevo, esta vez con seguridad, y la tocó con más fuerza que la noche anterior. El contacto fue más lento, más profundo, entrelazado con todo lo que no se habían dicho. Cuando se separaron, Riley sintió que su respiración se entrecortaba. Cassidy apoyó la frente contra la suya. Dime que esto no lo arruina todo. No, dijo Riley con voz firme. Pero ocultarlo sí podría. Cassidy cerró los ojos y asintió. No sé si estoy lista para que el mundo lo sepa, no tienes por qué estarlo, susurró Riley. Pero no me vuelvas a alejar solo por miedo, no lo haré, dijo Cassidy en voz baja. Lo prometo. Se quedaron así un rato, dos mujeres acurrucadas en la sombra de un escenario, iluminadas solo por luces tenues y verdades silenciosas. El silencio entre ellas ya no era cargado ni incómodo. Era pleno, seguro, compartido. Ahora, el cambio en el comportamiento de Cassidy no fue drástico. Nada de frialdad repentina, nada de muros evidentes, solo sutilezas, un retraso en sus respuestas, una mirada que no se demoró, un retiro silencioso que Riley solo notó porque se había acostumbrado a la presencia de Cassidy. Habían pasado 4 días desde su segundo contacto, 4 días desde que Cassidy le susurró una promesa: no volveré a alejarte. Eso ahora sonaba hueco. Riley intentó no sacar conclusiones precipitadas. Quizás Cassidy simplemente estaba abrumado. El programa de la gira era agotador, entrevistas, ensayos, reuniones nocturnas. Pero en el fondo, Riley sabía que era más que eso. Cassidy se estaba retirando de nuevo. ¿Quieres ajustar las capas vocales en el puente?, preguntó Riley durante una sesión de mezcla. Cassidy, sentada frente a ella con la gorra baja, no levantó la vista. Está bien. Riley frunció el ceño. Está un poco fino. Pensé que querrías, dije, está bien. La tensión atravesó la habitación como una falla. Riley se recostó lentamente, con un tono sereno. De acuerdo. La mirada de Cassidy la miró por un instante, con la culpa apenas visible, pero no dijo nada. Al terminar la sesión, Cassidy desapareció antes de que Riley pudiera atraparla. Más tarde esa noche, Riley se quedó sola en el ascensor del hotel, repasando mentalmente cada instante reciente. El roce, la suavidad, como Cassidy se había relajado en sus brazos como hacía años que no lo hacía. Y ahora, silencio. Su teléfono vibró. Un mensaje de Noah, el novio de Cassidy, manipulado por las relaciones públicas. Sesión de fotos mañana, rooftop, al mediodía. Estará en Glam a las 10:00. El mensaje no se lo había enviado a Riley, sino a otra persona del equipo. Se lo habían reenviado por error. Riley se quedó mirando la pantalla un buen rato, con el pecho hundido. El mundo seguía viendo a Cassidy enamorada de un hombre al que apenas tocaba. Y Cassidy, ya fuera por miedo o instinto de supervivencia, seguía siguiéndole la corriente. Riley cerró el mensaje. Sin respuesta, sin confrontación. Todavía no. Pero algo en su interior se quebró. Día siguiente, Cassidy la evitó por completo. Ni contacto visual, ni comentarios por el micrófono, ni siquiera un asentimiento. Y Riley, que se enorgullecía de su desapego y profesionalismo, se vio desmoronada. Lenta y silenciosamente,
después del espectáculo, se quedó para empacar el equipo mucho después de que el equipo se hubiera ido. Se dijo a sí misma que era solo otra noche, otra carga, pero sus manos se movían más despacio de lo habitual, el taconeo la sobresaltó. Cassidy apareció en la puerta del muelle de carga, envuelta en un largo abrigo negro y con el pelo recogido en la nuca. «Te estaba buscando», dijo con voz vacilante. Riley no se dio la vuelta. «No pensé que notarías que me había ido. Y sé». «Qué curioso», dijo Riley, enrollando un cable. «Llevas días haciéndome invisible». Cassidy se acercó. «No es así». «Entonces explícalo». Cassidy apartó la mirada. No sabía cómo equilibrar esto, tú y todo lo demás. La discográfica, las cámaras, Noah, toda mi maldita imagen. No tienes que explicar la presión, dijo Riley, enfrentándola por fin. Pero hiciste una promesa. Dijiste que no volverías a alejarme. Lo estoy intentando. No, dijo Riley bruscamente. Te estás escondiendo, y no puedo ser el único que esté en la luz mientras tú te mantienes a salvo en la oscuridad. Los ojos de Cassidy brillaron. No es tan sencillo. Si lo es, dijo Riley, ahora en voz más baja. No se trata de salir al mundo. Se trata de estar presente para mí, para nosotros. Cassidy tragó saliva con dificultad. Las lágrimas amenazaban con salir, pero no se derramaron. No te pido que arruines tu carrera, añadió Riley. Pero no seré un secreto. No puedo ser alguien a quien solo toques cuando nadie te ve. La voz de Cassidy se quebró. Nunca había sentido esto con nadie, y me aterra. Riley asintió. A mí también me aterroriza. Pero sigo aquí. El silencio que siguió fue ensordecedor. No por lo que se dijo, sino porque Cassidy no respondió. Tras un momento, Riley retrocedió. Quizás esa sea la diferencia entre nosotras. Se alejó, dejando a Cassidy sola bajo una luz parpadeante tras bambalinas. La mañana siguiente, Riley presentó su renuncia al coordinador de la gira. Sin explicaciones dramáticas ni acusaciones, solo un correo electrónico limpio y profesional y una frase que decía: «Este puesto ya no es el adecuado para mí». No esperaba respuesta, ni de Cassidy ni de nadie. Empacó sus cosas en silencio, desenchufó la consola una última vez y dobló los cables con cuidado, como si el gesto pudiera calmar el dolor en su pecho. Cassidy no apareció. Ni en el pasillo, ni en la prueba de sonido, ni siquiera por el rabillo del ojo de Riley. De vuelta en su habitación de hotel, Riley estaba sentada en el borde de la cama, sosteniendo su teléfono con ambas manos. El silencio era brutal. Sus pulgares flotaban sobre la pantalla, escribiendo y borrando la misma línea una y otra vez. Di algo. Pero no lo envió. Si Cassidy quería hablar, lo haría. Si no, tal vez Riley había tomado la decisión correcta. Cerró los ojos, dejando que el silencio se extendiera, vacío. Un marcado contraste con la plenitud que sentía cuando Cassidy cantaba solo para ella. Cuando Cassidy la tocaba como si el mundo se hubiera derretido. Ahora solo había silencio. Y por primera vez en años, Riley lo odió. La mañana era gris y húmeda, con nubes bajas sobre la ciudad como una cortina que no se levantaba. Desde la ventanilla de su taxi, Riley observaba los hilillos de lluvia deslizarse por el cristal, reflejando los pensamientos que no podía quitarse de la cabeza. Había reservado el primer vuelo. Sin despedidas. Sin explicaciones más allá del correo electrónico de renuncia. Se dijo a sí misma que así estaba más limpio, más seguro. El conductor se detuvo frente a la terminal del aeropuerto. «¿Seguro que es aquí?», preguntó, mirándola por el retrovisor. «Sí», dijo, asintiendo levemente. «Es hora». Salió a la llovizna,
con el equipaje al hombro, y desapareció entre el bullicio de pasajeros y los anuncios del aeropuerto. Mientras tanto, Cassidy estaba sentada en la silla de maquillaje, paralizada. La estilista parloteaba sobre pestañas y contorno, pero Cassidy no la escuchaba. Estaba mirando la notificación en su teléfono, un correo electrónico de una sola línea reenviado por el manager de la gira. Raleigh Mitchell ha renunciado a la gira con efecto inmediato. Sin motivo, sin seguimiento, sin nada más. A Cassidy se le encogió el estómago. No había visto a Raleigh desde la discusión entre bastidores. Había ensayado 100 versiones diferentes de una disculpa, de una explicación, pero no había dicho ninguna. Ahora era demasiado tarde, necesito un minuto, murmuró Cassidy, quitándose la capa de los hombros. El estilista parpadeó. Pero nosotros, dije que necesito un minuto. Salió de la habitación y se apoyó contra la fría pared del pasillo, sin aliento. ¿Por qué no había detenido a Raleigh? Porque era más fácil huir. Porque fingir aún se sentía más seguro que ser real. Porque en el fondo, Cassidy no sabía quién era sin la versión de sí misma que el mundo esperaba. Pero Raleigh la había visto, la verdadera, la vulnerable. Y en lugar de usar eso en su contra, Raleigh se había quedado. La amaba de todos modos, hasta que Cassidy la presionó demasiado. Y ahora se había ido. La sesión de fotos en la azotea salió como estaba previsto. Los flashes de las cámaras brillaron. Cassidy posó junto a Noah, quien sonrió de forma encantadora y la sujetó por la cintura con la fuerza justa para hacer noticia. Era pura memoria, esta coreografía de ficción, pero los ojos de Cassidy no brillaron. Su sonrisa no le llegó a las mejillas. Y cuando un fotógrafo gritó, «Danos un toque», dudó solo un segundo. Pero fue suficiente. Suficiente para que su equipo lo notara. Suficiente para que Whisper Network se encendiera. Suficiente para que Cassidy se diera cuenta de que algo se había roto. De vuelta en su camerino, se miró en el espejo. Las pestañas postizas, los rizos perfectos, los labios brillantes. Parecía un sueño, pero se sentía como un fantasma. Cogió su teléfono y sacó la última foto que le había tomado a Raleigh, borrosa, desenfocada, desde el otro lado de la cabina de sonido. Raleigh no lo sabía. Estaba ajustando un micrófono, con el ceño fruncido por la concentración. No era nada especial, pero era real. Cassidy la miró fijamente un buen rato y luego abrió un mensaje en blanco. Te extraño. Borrar. No quise dejarte ir. Borrar. Lo siento. Hizo una pausa y luego pulsó enviar. El mensaje se volvió azul. No hubo respuesta. De vuelta en el aeropuerto, Raleigh estaba haciendo fila en la puerta de embarque cuando apareció la notificación. Cassidy. 3 palabras, lo siento. Raleigh las leyó y las volvió a leer. No era nada, pero no era suficiente. Apagó el teléfono y lo guardó en su chaqueta. Tenía que disculparse en persona. Noche, Cassidy canceló su concierto. La discográfica estaba furiosa. Las salas estaban abarrotadas. Los fans especulaban, pero a Cassidy no le importó. Por primera vez en años, no quería actuar para desconocidos. Quería recuperar su voz. No la que había creado para éxitos y premios, sino la que había empezado. La que Raleigh había escuchado en los momentos de tranquilidad. Condujo durante horas fuera de la ciudad, hacia la costa, donde la gira habría ido después. No persiguiendo a Raleigh, simplemente siguiendo su instinto. Se alojó en una tranquila posada cerca del mar, pidió solo café y se sentó en su habitación con la guitarra sobre el regazo, esperando a que el silencio se sintiera menos pesado. Empezó a escribir.
La letra surgió lentamente al principio. Luego, de golpe. Sobre mentiras dichas para protegerse, sobre la verdad silenciada, sobre una mujer que lo oyó todo, incluso cuando Cassidy no dijo ni una palabra. Y entonces llegó el estribillo, la toqué en silencio, cuando nadie más podía verla. Ella vio a través de los focos, y aún así me eligió, se le quebró la voz al cantarla en voz alta. Por primera vez, no era para nadie más. Era para ella. Y tal vez, con suerte, para Riley, pasó una semana. El mundo seguía dando vueltas. Los titulares seguían especulando. Y el equipo de Cassidy se apresuró a controlar los daños. Pero ella no se inmutó. Ya no. Porque en algún punto entre la disculpa que apenas tuvo el valor de enviar y la letra que finalmente se atrevió a cantar, Cassidy se dio cuenta de algo. No tenía miedo de ser vista. Tenía miedo de ser amada de verdad. Y ese era un miedo con el que ya no quería vivir. Escenario estaba listo, pero el asiento de la mesa de sonido permanecía vacío. Incluso días después de la partida de Valley, Cassidy se encontraba mirando hacia ese espacio antes de cada ensayo. La nueva ingeniera era competente, amable y claramente ansiosa por impresionar. Pero ella no era Valley. No ajustaba los niveles con la misma intuición, no captaba la emoción entre líneas, no hacía preguntas silenciosas que desenmarañaran las defensas de Cassidy sin presionarla demasiado. Cassidy podía sentir la diferencia en cada nota. Sus interpretaciones seguían sonando bien, pero no se sentían bien. Les faltaba el trasfondo. El pulso que Riley solía encontrar y amplificar. No era solo el sonido lo que había desaparecido, era el alma. Esa noche, en la habitación del hotel, Cassidy estaba sentada con las piernas cruzadas sobre la alfombra, con la guitarra en el regazo y un cuaderno abierto a su lado. Llenó 3 páginas en ausencia de Riley, y ninguna sirvió para el álbum que quería la discográfica. Pero era sincera. Cantaba suavemente, con la voz apenas por encima de un susurro, construye un muro con oro y acero. Pero escuchaste la verdad que intenté sellar. Yo la llamé miedo, tú la llamaste real. Ahora solo siento silencio, se detuvo, con la garganta apretada. La habitación resonó con el dolor de lo no dicho. A la mañana siguiente hubo reuniones, relaciones públicas, control de daños, una historia cuidadosamente elaborada sobre la fatiga creativa y el descanso temporal. Cassidy aceptó todo con un gesto de la cabeza y una sonrisa, actuando para las cámaras una vez más, pero su mente estaba en otra parte. Se quedó con la mujer que se había ido sin exigir nada, que se había marchado no para castigar, sino para protegerse. Riley no había buscado la fama. No le había pedido a Cassidy que saliera del armario, que hiciera una declaración ni que rompiera contratos. Solo había pedido que la vieran. Esa noche, sola en el estudio, Cassidy estaba en la cabina de voz, con los auriculares agarrados como si fueran un salvavidas. El nuevo ingeniero ajustó los niveles, asintió y dio el visto bueno. Cassidy cerró los ojos y empezó a cantar una canción de su próximo álbum. La letra era pulida, el ritmo animado, la melodía perfecta para las listas de éxitos. Pero después de 3 versos, su voz tembló. Se detuvo. ¿Todo bien?, se escuchó la voz a través del intercomunicador. Cassidy no respondió. Salió de la cabina y se dirigió a la consola. ¿Puedes reproducir la demo antigua? Pista 24. El ingeniero frunció el ceño. Esa no es definitiva. Está en bruto, punto. Lo sé. Solo tócalo. La sala se llenó del audio crudo que Vale había grabado semanas antes. Cassidy cantando hasta altas horas de la noche. Voz desnuda, sin filtro. Se oía el crujido del taburete bajo ella,
la respiración que contenía antes del estribillo. Era imperfecto y estaba vivo. Cassidy escuchó hasta que se desvaneció la última nota, y luego se quedó quieta mientras el silencio se prolongaba. «Quiero esa versión», dijo. El ingeniero dudó. «¿Seguro?» Cassidy asintió. «Es el único que se parece a mí». Más tarde esa noche, se metió en la cama con el teléfono en la mano y abrió la lista de contactos de Riley. No había vuelto a escribir desde la disculpa. Nunca apareció el globo de diálogo. Pasó el pulgar por la pantalla y pulsó grabar. «No te pido que vuelvas. No espero que me perdones por irme. Solo quiero que sepas que te escucho. Escucho todo lo que intentas decir, todo lo que me daba miedo admitir. Lamento no haberte elegido cuando debía. Pero ya estoy lista. Para que me vean. Para ser tuya. Para dejar de esconderme». Dudó un momento y luego susurró, aunque tenga que cantarlo más alto que nunca. Pulsó enviar. Al otro lado del país, Riley estaba sentada en su pequeño apartamento, con las piernas cruzadas en el sofá y los auriculares puestos, absorta en un proyecto freelance. El ritmo de edición era tranquilo, predecible, a diferencia de lo que sentía cuando el nombre de Cassidy apareció en la pantalla de su teléfono. Una nota de voz. Se quedó paralizada. Sus dedos temblaron ligeramente al pulsar el botón de reproducción. La voz de Cassidy llenó sus oídos, suave, desprovista de fama y pretensiones, honesta, vulnerable, cruda. Al final, a Riley le escocieron los ojos. No respondió. Todavía no. Pero escuchó el mensaje una y otra vez. Día siguiente, Cassidy se presentó ante su equipo y tomó una decisión que conmocionó a todos. «Quiero lanzar un nuevo sencillo», dijo. «Uno que no esté en el álbum». Su manager arqueó una ceja. «¿Qué canción?» Cassidy sostuvo su mirada con voz tranquila. «Se llama Sensio no Duas», parpadearon. «¿Hablas en serio?» «Nunca he estado más». Intentaron disuadirla, el timín, el riesgo, el mensaje. Pero Cassidy se mantuvo firme. La canción no se trataba de marca ni de atractivo. Se trataba de ella y del silencio entre dos personas que solían entenderse sin decirse una palabra. La grabó en una sola toma. Sin ediciones, sin pista de acompañamiento, solo su voz y una guitarra. La discográfica lo llamó una apuesta. Ella lo llamó un comienzo. Y cuando la canción salió 3 días después, se extendió como un reguero de pólvora. No por la promoción, sino por el sentimiento. Los fans escucharon el dolor en su voz, la intimidad en cada verso, y supieron que esta no era una canción para las listas de éxitos. Era una canción para alguien específico. Riley también lo sabía. La escuchó con los ojos cerrados, la mano sobre el corazón, y finalmente se permitió creer que Cassidy estaba diciendo la verdad en voz alta, a todos, a ella. Cassidy estaba de pie tras bambalinas, con el corazón latiendo con fuerza bajo una chaqueta negra brillante que se sentía más pesada de lo debido. Al otro lado del telón, el estadio estaba abarrotado. 30.000 fans coreaban su nombre, alzaban carteles y lucían su mercancía. Debería haber sido un triunfo, un regreso, una reivindicación de todo lo que había construido. Pero esta noche no se trataba de ser una superestrella. Esta noche se trataba de decir la verdad. Por primera vez, caminaba despacio, micrófono en mano, con los nervios a flor de piel a cada paso. Había actuado en esta ciudad decenas de veces, pero nunca así, nunca como ella misma. ¿Listos?, preguntó el director de escena. Cassidy asintió. No lo estaba, no del todo, pero ya había terminado de esperar el momento perfecto. Las luces se atenuaron.
El rugido de la multitud se intensificó hasta convertirse en una ola electrizante de sonido. Un foco atravesó la oscuridad y se ubicó en el centro del escenario. Cassidy entró. Estalló una ovación. Sonrió, primero por reflejo, luego con más suavidad. Cruzó el escenario con gracia ensayada, pero su mirada no estaba en el público. Estaba en el taburete y la guitarra acústica instalados cerca del borde. Un solo micrófono, sin autotune, sin pistas de baile, solo ella. Se sentó, ajustó el micrófono y esperó a que la multitud se callara. Quiero empezar esta noche con una canción diferente, dijo con voz firme a pesar del temblor subyacente. Una que no pensaba compartir. Se hizo el silencio. Miró directamente al objetivo de una cámara al borde del escenario, sabiendo que la transmisión en vivo llegaría a millones de personas. Esto es para quien me enseñó que el silencio puede ser más fuerte que cualquier escenario en el que haya estado, empezó a tocar. Los primeros acordes de Cencio de Nos Duas resonaron en el estadio, conmovedores por su cruda honestidad. La voz de Cassidy se quebró en la segunda estrofa, y ella se dejó llevar. No estaba allí para ser perfecta. Estaba allí para ser auténtica. Solía cantarle a habitaciones vacías, fingiendo que era suficiente, pero entonces llegaste tú y transformaste el silencio en algo peligrosamente cercano al amor. Cuando terminó la canción, el silencio fue denso. Entonces, la multitud se puso de pie. No fue un aplauso entusiasta. Fue algo más profundo, una oleada de comprensión, apoyo y emoción que inundó la sala. Cassidy se puso de pie y se dejó llevar por la emoción. Volvió a llevarse el micrófono a los labios. He tenido miedo durante mucho tiempo, dijo. Miedo de perder lo que he construido. Miedo de que me vieran de una forma que no pudiera controlar. Inhaló profundamente. Pero la verdad es que me enamoré de alguien que me vio antes de que yo me viera. Y ya no le tengo miedo. Hubo un instante de silencio, de esos auténticos, de esos sinceros. Y entonces la arena estalló. Cassidy sonrió, con los ojos brillantes. En algún lugar del fondo de la arena, en un asiento que ella misma compró, Wally estaba de pie, observando. No le había dicho a Cassidy que vendría. No lo había planeado. Pero cuando la canción terminó, cuando la voz de Cassidy la golpeó como un recuerdo incontenible, supo que tenía que estar allí. Y ahora, viéndola así, vulnerable, valiente, más ruidosa que nunca, Wally sintió que algo en ella se transformaba. Un muro que había permanecido allí por mucho tiempo comenzó a derrumbarse. Después del espectáculo, Cassidy se escabulló del caos tras bambalinas, ignorando a la prensa, pasando por alto a su equipo y dirigiéndose a la entrada lateral donde había dejado un nombre en la taquilla horas antes. Riley esperaba afuera. Sin cámaras ni luces, solo ellas dos bajo una farola parpadeante y con el aroma a lluvia en el aire. Cassidy se detuvo frente a ella, con el corazón acelerado. «Viniste», dijo ella, con la voz apenas por encima de su respiración. «Te escuché», respondió Wally. Cassidy rió suavemente. «No estaba segura de si lo harías. Casi llamé una docena de veces. Casi te escribí. Pero pensé que si iba a decirlo, tenía que ser lo suficientemente alto para que lo oyera todo el mundo». La mirada de Wally era firme. «Lo dijiste alto y claro», Cassidy tragó saliva. «¿Me crees?» «Sí». Cassidy dio un paso adelante, lentamente. «Hablaba en serio sobre lo que dije en el escenario, sobre que me vieras», Wally asintió. «Siempre lo hice». Hubo una pausa, el aire se cargó entre ellos. Esta vez no con miedo, sino con claridad. «¿Puedo tocarte ahora?», preguntó Cassidy. Wally no respondió con palabras. Dio un paso adelante, rodeó la cintura de Cassidy con sus brazos y la tocó como si no tuviera nada que ocultar. El mundo podría dar vueltas. La prensa podría especular. Pero esto,
Esto era suyo, no dijeron mucho después de eso. Cassidy la condujo a un coche privado y condujeron en silencio por la ciudad dormida, con la mano de Cassidy apoyada sobre la de Buddy como una promesa silenciosa. Al llegar al hotel, ninguna dudó. Avanzaron juntas como si lo hubieran hecho durante años, como si todos los caminos equivocados las hubieran llevado precisamente allí. Arriba, Cassidy se quitó los zapatos y se giró para mirar a Riley. No quiero volver a fingir, dijo. Entonces no lo hagas, respondió Riley. Quiero escribir música contigo. Hacer algo real. Lo haremos. Cassidy se acercó, con voz suave. Quédate. No me voy a ninguna parte, dijo Riley. Y por primera vez en mucho tiempo, Cassidy lo creyó. Sin focos, sin disfraces, solo ellos. El volumen al máximo. Pueblo costero era pequeño, tranquilo y olía ligeramente a sal y flores silvestres. Cassidy nunca se había alojado en un lugar así, no de adulta. Era el tipo de lugar donde el tiempo no corría y a nadie le importaba quién eras, solo que sonreías al cruzarte con ellos en la calle. Una casa de alquiler se alzaba al borde de un acantilado, vieja, con el revestimiento calentado por el sol, y un modesto estudio escondido detrás. No era glamurosa, pero tenía ventanas que dejaban entrar la luz, y Cassidy juraba que la acústica interior era mejor que la de cualquier cabina de $1.000.000 en la que hubiera grabado. Ahora estaba descalza en el estudio, con la guitarra colgada del hombro, esperando. Riley estaba en la esquina, ajustando un pie de micrófono, con la concentración grabada en las comisuras de los labios. Llevaba vaqueros, una sudadera con las mangas subidas y no llevaba maquillaje. Llevaba el pelo recogido en un moño desordenado en la base del cuello. Cassidy pensó que nunca se había visto más guapa. Los niveles están listos, dijo Riley, retrocediendo con un pequeño asentimiento. ¿Listos? Cassidy exhaló lentamente. Más que nunca. Tocó los primeros acordes de una nueva canción, una que habían escrito juntas la semana anterior. Sin discográfica, sin presión por llegar a las listas, solo una historia hecha de segundas oportunidades, desprovista de miedo y llena de verdad. Su voz se alzó, sin reservas, mientras Riley se recostaba y escuchaba, con los brazos cruzados y la mirada dulce. No estaba editando todavía, solo sintiendo me encontraste detrás de la música, donde antes ardía el silencio. Ahora canto a todo volumen, sin nada que desaprender. Cuando Cassidy terminó, levantó la vista, esperando la reacción de Riley. Riley no habló de inmediato. En cambio, caminó hacia ella, quitándose los auriculares. Ese era, dijo en voz baja. Ese es tu sonido, Cassidy sonrió. Es nuestro sonido. Los dedos de Riley se deslizaron por su brazo, suaves y familiares. ¿De verdad lo dices? Sí, susurró Cassidy. Ya no soy lo que la gente espera de mí. Solo quiero hacer cosas que importen. Contigo. Se quedaron en el centro de la habitación un buen rato, con el tenue eco de la última nota de Cassidy aún flotando entre ellos. Afuera, el viento cambiaba de dirección, trayendo el aroma del océano a través de la ventana entreabierta. Esa tarde, se sentaron en el porche, con las piernas entrelazadas, tazas de café entre ellas y cuadernos esparcidos a sus pies. Cassidy tarareaba mientras anotaba la letra. Riley le hacía ajustes, le señalaba errores rítmicos, le hacía bromas con dulzura sobre las rimas. No había productores en sus oídos, ningún estilista en la puerta, ninguna fecha límite presionándoles. Solo espacio. Solo ellas. Cassidy apoyó la cabeza en el hombro de Riley. Es extraño, murmuró. ¿Qué silencio hay sin el mundo gritando a mi alrededor? Riley sonrió. Siempre te permitieron tener este tipo de silencio.
Simplemente no creías que lo merecieras. Ahora lo creo. Riley se volvió hacia ella con voz cálida. ¿Y qué quieres hacer con él? Cassidy no lo dudó. Haz un nuevo álbum, gira por locales pequeños. Que la gente me escuche, a mí mismo. Y te quiero ahí, a mi lado. En la carretera, en la cabina, en casa, la mano de Riley encontró la suya. Entonces, construyámoslo juntos, pasaron las semanas. Las nuevas canciones tomaron forma, una mezcla de baladas dolorosas y melodías juguetonas, letras que contaban historias no solo de amor, sino de devenir. Cassidy grabó descalza, a veces en pijama, a veces todavía riéndose de alguna broma que Riley había hecho minutos antes. Riley mezcló con cuidado y paciencia, afinando no solo el tono, sino el sentimiento, tejiendo su comprensión de Cassidy en cada pista. Llamaron al álbum Outro. Significó más que un nuevo sonido. Significó un nuevo ritmo, una nueva vida, una nueva verdad. Y cuando escucharon la canción final juntas, acurrucadas en el suelo, copas de vino en la mano, Cassidy sintió que algo dentro de ella se asentaba por primera vez en años. Este no era el final de su historia. Era el comienzo de la que ella eligió. El álbum se lanzó discretamente al principio. Sin gira de prensa, sin una fiesta de lanzamiento espectacular, solo un enlace publicado en las redes sociales de Cassidy con el texto: para quien me escuchó cuando aún tenía miedo de hablar. Los fans respondieron con los brazos y el corazón abiertos. Sintieron el cambio. Escucharon el cambio. Sabían que no era un regreso. Era un debut. Meses después, en un pequeño escenario de un teatro reformado, iluminado con guirnaldas de luces, Cassidy estaba de pie con su guitarra, Riley al borde de una mesa de sonido. La sala estaba llena, no de fama, sino de calidez. Cassidy sonrió al micrófono. Esta no se trata de ser ruidosa, dijo. Se trata de ser honesta. Miró a Riley. Y esta vez, estoy cantando al volumen adecuado.